efemérides de hoy, viernes 8 de febrero, y vamos a iniciarla con 1888, porque un día como hoy nace este hombre. Yo creo que uno de los políticos más hábiles que ha habido en nuestra historia. Bueno, ese es Paulino Romero, que también era un hombre brillante. Enrique Jiménez, pues presidente de la República, secretario privado de Belisario Porras, fundador, creador del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de la Zona Libre de Colón, creador también de muchos barrios, pues, barrios de la periferia, entre ellos el barrio de Betania. Pues es él quien da el capital semilla para que los maestros hicieran este barrio, pues que en ese momento se llamaba Vistahermosa. Después le pusieron un montón de nombres y fueron los curas quienes en un plebiscito decidieron que se llamara Betania. Este es un hombre que aprovecha, por algo le llamaban el submarino, porque cuando uno se va a una constituyente, queda tal vacío de poder que este pues entró por la ventana y bueno, fue el presidente de esa transición, de esa constitución de 1946. Ricardo Adolfo de la Guardia pretendía quedarse, y le dijeron, pues creo que no. Y este hombre pues estaba en el lugar indicado en el momento preciso y logró colarse y mantener durante 2 años la presidencia de la República. Así que hoy recordar el momento en que los partidos políticos, porque no olvidemos que era alguien nacido y que amamantó ese liberalismo porrista y que salía gente con visión, que tenía una visión inmensa sobre muchas cosas. Y yo resalto lo de Porras, ¿por qué? Porque este también era un hombre con una visión de futuro pues muy interesante. Es decir, no por algo es el fundador o el creador del aeropuerto de Tocumen, de la Zona Libre, y también su trabajo urbanístico en la ciudad capital. Yo creo que nosotros hemos sido hasta ciertamente injustos con ciertos presidentes que han sido mejores alcaldes que presidentes. Una cosa que yo siempre les recuerdo a Carlos III, pues aquel el rey, pues el creador de la Puerta de Alcalá, pero que hizo un trabajo urbanístico en Madrid que hasta el día de hoy, 200 y pico de años después, se mantiene. Vamos a 1915. Bueno, también he saludado a don Paulino Romero. Esta es una de las películas más inefables, desastrosas o espantosas de la historia del cine, pero uno de los grandes o de los primeros largometrajes y blockbusters de nuestra historia. El nacimiento de una nación. Bueno, a quienes vean esta película, pues un poco uno tiene que siempre situarse en las épocas y tratar de entender a la gente por el tiempo donde vive, no con los parámetros de nosotros 103 años después. Esta película tiene la particularidad que es una visión de la guerra civil donde los héroes son el Ku Klux Klan. Y entonces, como los negros no podían salir en el cine, pues eran blancos pintados de negro y hacían el trabajo de violadores, de salvajes, de ladrones. ¿Saben? Toda esa mentalidad yo creo que vale la pena que uno la entienda, sobre todo en los años 20. Los años 20 fueron años muy racistas en los Estados Unidos. No es casual, por ejemplo, que Al Smith, quien fue candidato presidencial en 1928, uno de los puntos por los cuales la gente no votó por él fuera que era católico, a pesar de haber sido un extraordinario alcalde de la ciudad de Nueva York. Pero sobre todo quienes vean la vida de Louis Armstrong, en ese momento el jazz, pues adornando toda esa época de aquellos alegros de Arcadia de los años 20. Bueno, todo eso me gustaría que lo entendieran, porque mientras la gente bailaba al ritmo del jazz, incluso a los músicos los trataban pues de forma muy grotesca y no podían entrar por la puerta principal, no podían pedir los mismos, incluso no les daban los mismos vasos y cubiertos que al resto de la gente, un poco para entender esa nación. Es decir, y para que ustedes vean lo cercano que está todo lo que es ese racismo dentro de la sociedad americana, hace 50 años exactamente, 51, solamente. Sí, estamos hablando de 100 años y ahora vamos a hablar de esas 50. Esta ciudad se llama Orangeburg, está en Carolina del Sur. Bueno, en medio de ese año de 1968, donde pareciera que era una especie de intento de suicidio de los Estados Unidos, pues donde estaban creándose todos los movimientos sociales
luchando por los derechos de los negros, de los blancos, de las mujeres, pues los que estaban peleando para no ir a la guerra de Vietnam, los latinos y sobre todo los grupos mexicanos, grupos incluso medioambientales. Bueno, en este lugar, Orangeburg, un grupo de blancos lincha y mata a unos muchachos negros. Sí, ustedes ven cuando esto se sale de control, si uno estira la liga hacia un lado, obviamente esa liga va a salir para cualquier cosa. Y ahí está una de esas víctimas, de esos, los que llaman los americanos los daños colaterales de aquella hecatombe que fue 1968 en los Estados Unidos, porque mientras eso pasaba, pues el país inmerso en ese pantano vietnamita y pasando muchas cosas al mismo tiempo en el mundo entero. Vamos a 2003, porque este es uno hablando de gente intolerante. Tal vez recuerden, pues, cuando la FARC puso un coche bomba que explota, pues, en el edificio en el edificio del Club El Nogal. 30 muertos, más de 100 heridos. Y no recuerdan, bueno, algunos, pues hace 15 años, la reunión post este atentado cobarde de la FARC, ¿dónde fue? En el Palacio de las Garzas. Álvaro Uribe Vélez, pues viene inmediatamente a donde la presidenta Mireya Moscoso. ¿Por qué? Porque el Darién se había convertido realmente en el resort de la FARC. Más del 20% de la provincia estaba en manos de estos fascinerosos, y obviamente aquí era donde lavaban el dinero. Y lo que estaba haciendo Uribe era diciéndole, bueno, señora Mireya, vengo porque la única forma de acabar con esta gente es cortándoles el descanso y cortándoles las fuentes de financiación. Este atentado, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia, una historia desgraciadamente llena de sangre y de pólvora.